Si te vas ubicando nuevamente ahí en 2 Corintios, capítulo número 3, versículo número 16. Segundo carta a los Corintios, capítulo número 3, en el verso número 16. No olvidemos, amados, que lo único que nos va a llevar a caer rendidos a los pies del Señor es experimentar su gloria. Y su gloria es la revelación de todo lo que Él es, de quién es Él. Ya no estamos mirando lo que Dios hace, estamos mirando lo que Dios es. Y lo que Dios es lo que transforma nuestras vidas. Lo que Dios es lo que cambia el corazón humano. Y lo que Dios es lo que nos hace conscientes de la condición que hay en nosotros. No olvidemos Isaías. Allá en la visión del templo, ve la gloria de Dios y lo que Dios es, de una manera especial confronta la condición de Isaías. De manera que Isaías solamente es consciente de cuán pecador es, solo cuando está delante de quien Dios es. Por eso necesitamos una luz, porque a veces no somos tan conscientes de cuánta es nuestra necesidad de Dios. Entonces creemos que simplemente le hemos cometido una falla al Señor y que tal vez cometimos un error en el camino y no nos damos cuenta. Lo que dice la palabra: por el pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y ser presentados en esa condición delante de Dios significaba ser hechos polvos. Su gloria tendría que dejarnos hechos trizas. Pero bendita la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que Él asumió todo lo que nosotros teníamos que llevar, lo que nosotros teníamos que recibir. Él lo recibió, para que ahora nosotros podamos contemplar su gloria. Sin su gloria vamos a seguir llevando las mismas vidas tibias, frías e indiferentes de siempre. Sin la manifestación de su gloria seguiremos iguales, el mismo olor, el mismo sabor, la misma condición. Porque el ser humano, entendamos, amados, no puede cambiar por sí mismo. No es la voluntad del hombre la que cambia al hombre. Porque nosotros a veces tenemos una frase a flor de labios: yo puedo, yo lo voy a hacer, yo voy a cambiar. Para el hombre es imposible cambiar. Solo Dios puede transformar al hombre. Solo Dios. Por eso la Escritura dice por allá en uno de los profetas: mudará el etíope su piel, dejará el leopardo sus manchas. Y así está grabado el pecado en el corazón, y solamente puede ser borrado y quitado solamente por el poder de Dios. De manera que solo la vida de Dios es la que tiene poder sobre el pecado. La vida de Dios, no lo olvides. Solo la vida de Dios tiene poder sobre el pecado. No las estrategias humanas, no la capacidad humana. Porque si en este tiempo, mis amados, el pueblo de Dios no vamos asimilando esto en el corazón, cada día los tiempos están más peligrosos. Hoy nos encontramos donde qué hacer con nuestras familias, qué hacer con nuestros hijos, qué hacer con tantas cosas. Y nos encontramos con que somos totalmente incapaces de cambiar todas esas situaciones. Y si no es la gloria de Dios la que nos transforma, vamos a decaer frente a muchas cosas. Dice ahí 2 Corintios 3:18, que hemos leído iniciando por varias semanas: pero cuando se conviertan, ¿a quién? Al Señor. Cuando se vuelvan al Señor, cuando crean en el Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mire,
Ahí no dice que donde hay mucho conocimiento bíblico, allá hay libertad. Ahí no dice donde hay mucha doctrina bíblica, allá hay libertad. Ahí no dice donde hay mucho ceremonial, allá hay libertad. Dice donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Porque solamente Dios puede ser el libertador. Por eso esta reunión no se trata, no nos cansaremos de repetirlo y que Dios lo vaya taladrando en nuestro corazón, no se trata de cantar canciones. No se trata de ser espectadores, no se trata de venir a mirar qué está pasando en una reunión. No, mis amados, se trata de que tú y yo tenemos la oportunidad de tener un encuentro colectivo con Dios. Pero aunque parece colectivo, es individual. Cada uno con quién. Cada uno con el Señor, cada uno. Porque cada uno somos tierra que necesita ser regada y necesita ser regada por Dios. Y necesita ser regada por Dios. Esta mañana estaba mirando allá un materito que tengo fuera de la casa, porque Camilo tenía una matica en una matera muy pequeña y la arrancó de aquella materita y la sembró en una matera más grande junto a otras flores. Su deseo era que la flor se pusiera más bonita. Pero la sembró hace, no sé, como unos 8 días y todos los días la flor iba para abajo, y para abajo, para abajo, y para abajo, ¿cierto? Y esta mañana, entonces, cuando miramos la flor, pues ya estaba marchita, tan marchita que había que arrancarla. Entonces la arrancamos y la echamos allá a la basura antes de venirnos para la congregación, ¿cierto? Y cuando hice eso, el Señor trajo a mi corazón. Ese es el fruto del trabajo del hombre. Cuando el hombre es el que hace la obra, entonces la obra está destinada a marchitarse, a secarse y a perecer. Y cuando el hombre es el que hace la obra, finalmente, como dice la Escritura, pues solamente nos espera el juicio de ¿quién? De Dios. Pero cuando Dios hace la obra, mis amados, lo que Dios hace siempre tendrá vida. Lo que Dios hace. Por eso dice aquí en la Escritura, donde está el Espíritu del Señor, allí siempre hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, mis amados, desnudando el corazón delante de Dios. Desnudando el corazón delante de Dios. Y esto es muy especial porque a veces la iglesia perdemos de vista en nuestro caminar que no se trata de volvernos aparentes en la vida cristiana. No se trata de tomar una apariencia, ¿cierto? Hoy en día que tratamos de ocultar todo, ¿cierto? Porque no nos gusta vernos con lo que tenemos para darnos cuenta de la necesidad profunda que tiene nuestro corazón, ¿cierto? Hoy en día abundan los maquillajes, ¿cierto? El maquillaje para que no se le vea el barrito, el maquillaje para que no se le vean las ojeras, ¿cierto? Yo a veces soy ojerosito, a veces me ponen los ojos así todo esto negro, como si tuviera gafas, ¿cierto? Y hace unos días alguien me echó una crema. Que venga y le echó una crema, y me echó una crema por acá y al ratico no tenía nada. Eso se me desapareció, ¿qué? ¿Sí o no? Y es más, yo mismo me veía al espejo como raro, extrañaba mis ojeritas. Me veía como raro. Pero fácilmente uno puede tratar de buscar muchas cosas que le cambien la apariencia, ¿cierto? Pero no importa cuánto cambie la apariencia, solamente Dios puede cambiar el corazón. Solamente Dios puede hacerlo. Y por eso dice aquí de una manera muy especial, para que nosotros a cara ¿qué? A cara descubierta, ¿cierto? Mire, el lugar para nosotros realmente ser como somos es delante de Dios. Es delante de Dios. Porque antes de que nosotros expongamos cualquier cosa, Dios ya lo sabe qué. Dios ya lo sabe todo. Y Dios no espera una vida de apariencia.
Por eso la palabra de Dios dice que Dios ama la verdad en lo íntimo, ¿sí o no? Que su presencia me va llevando a sincerarme delante de ¿quién? De Él. Somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen como por el Espíritu de ¿quién? Por el Espíritu del Señor. Veíamos la semana pasada, el Señor nos ha provisto de su Espíritu. Y su Espíritu es el poder que mora en nosotros y su Espíritu es el poder que obra en nosotros. Y de una manera muy especial, el Señor nos va permitiendo entender por qué necesitamos que Dios, a través de su Espíritu, sea el que nos traiga su palabra. Porque su palabra, sin el obrar de su Espíritu, puede ser llevada por nosotros mismos a nuestra propia interpretación. Y hay interpretaciones razonables que no son espirituales, pero son razonables. Racionalmente tienen mucha coherencia, pero cuando Dios las desnuda espiritualmente, van hacia un mundo muy diferente, porque el mundo de Dios es diferente al mundo del ser humano. Y es hacia donde Dios nos está llevando. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ese mismo versículo en la Nueva Traducción del Viviente dice de esta manera: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso no es una impartición de conocimientos. Por eso la iglesia no es una institución académica. Es completamente diferente. Porque aunque Dios nos está trayendo su palabra, no olvidemos que su palabra, cuando Dios la va revelando, va trayendo una impartición de todo lo que Él es. Porque si no hay revelación, mis amados, entonces va a haber aumento de la rebelión en nuestro corazón. Escuche esto. Porque muchas veces el mismo pueblo que nos estamos reuniendo es el mismo pueblo que viniendo a la palabra está huyendo de Dios. Y viniendo a la palabra. ¿Cuánto pueblo congregándose al mismo tiempo que se está congregando, levantando manos, cantando canciones, está huyendo de Dios? Porque quiere correr a muchas cosas, pero no quiere correr a Dios. No quiere correr a sus brazos, no quiere correr a su presencia. Porque la palabra de Dios sin revelación hace que de mi corazón broten una cantidad de cosas que manifiestan desprecio hacia Dios. Israel fue sacado de Egipto y va camino a la tierra prometida. Para nosotros es fácil decir lo que dice la Escritura, que Dios tiene para nosotros planes de bien y no de mal. Y que Dios espera traernos todo el bien que ha dispuesto ¿para quién? Para nuestras vidas. Pero camino a la tierra prometida, ¿cierto? Si ellos miraban todo ese tránsito con sus propios ojos, cuando lo miraron sin revelación, las palabras de Israel nos sacó aquí para matarnos. Para eso nos sacó, para dejarnos morir de hambre, ¿cierto? Esa es la respuesta de un corazón que simplemente tiene Biblia pero no tiene revelación. Entonces, ¿para qué me sirve ser cristiano si va a pasar situaciones? No, como cristiano va a pasar muchas situaciones. Y situaciones que necesitamos que quiebren nuestro corazón para que sea tierra fértil para el Señor. Por eso jamás el Señor ofreció un camino de prosperidad a través del Evangelio. Fue un camino de vida. Y para que haya un camino de vida, la palabra de Dios dice: si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar ¿qué? Fruto, dice la palabra del Señor. Pero mire que sin revelación puedo estar recibiendo maná, sin revelación puedo estar recibiendo del agua que brota de la roca,
Sin revelación puedo tener la nube que me cubre todo el día, en la columna de fuego que me guarda de noche, sin revelación y a todo momento un absoluto disgusto en el corazón. No estoy encontrando que me llena, no estoy encontrando plenitud, no estoy encontrando sosiego en mi corazón, no estoy encontrando el reposo, porque el reposo no es estar acostado en la cama. El reposo no es cuánto tiempo pasas en un sillón quieto. El reposo es cuánto está siendo alumbrado tu corazón de quién es Dios, porque esa luz es la que trae reposo a nuestro corazón y a nuestras vidas. Cuando tuvieron revelación algunos hombres en el camino del desierto, entonces en el camino del desierto no estamos diciendo ¿para qué nos sacaste? ¿Para dejarnos morir de hambre? Sino con revelación. Lo que estamos diciendo es tanta misericordia, Señor, para no dejarnos morir en Egipto. Tanta misericordia para librarnos, tanta misericordia, Señor, para tomarnos y ayudarnos, tanta misericordia para tenernos paciencia. Cambia totalmente la actitud del corazón. Sin revelación, retamos a Dios. ¿Está Dios con nosotros o no está? Pero con revelación, el corazón va cayendo es postrado a los pies del Señor. Ese corazón va cayendo es rendido ante la presencia de Dios, porque no es una impartición de conocimientos, es una impartición de vida, lo que el Espíritu de Dios está obrando en cada uno de nosotros. Y no olvidemos, siempre habrá dos formas de enseñar la palabra, habrán muchas, pero en esencia hay solo dos: o hay letra o hay una impartición de vida, no hay más. El resto son formas, pero en esencia dos: letra, de la forma que se dé, o una impartición de parte de ¿quién? Del Señor. De manera que todo esto siempre nos va llevando, la exposición de su palabra no es simplemente para que te quedes ahí conforme con lo que escuchaste en un culto. La impartición de la palabra de Dios es un llamado de Dios para que vengas a su presencia. Para que eso que escuchaste allá cuando te reuniste, ahora lo puedas escuchar en el lugar secreto de parte de Dios. Es una invitación, porque la Escritura dice, y serán todos enseñados por Dios. Y es algo que Dios se reservó y es algo que todos nosotros tenemos que experimentar. No olvidemos, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas conocen mi voz. Son dos cosas bien importantes: oyen y conocen, ¿cierto? Porque hay ovejas que oyen, pero todavía no conocen la voz de ¿quién? La voz del Señor. Y todo eso solamente se va afirmando en esa relación permanente e íntima de ir conociendo ¿a quién? Al Señor. Porque no olvidemos que Dios respalda su palabra con todo lo que Él es. Todo lo que Él es lo que respalda su palabra. Por eso Dios muchas veces es paciente en medio de los berrinches que nosotros tenemos. Nosotros a veces creemos, y como muchas veces un día estaba viendo, estaban transmitiendo una película de Moisés. Y en esa película, en una de las escenas, mostraron a Moisés rebotado hacia Dios. Y cuando usted mira ese escenario, como lo pintaron en la película, ¿cierto? Queda como la sensación de que cuando Dios lo ve bravo a uno, entonces actúa. Como que cuando Dios ya me vio, como que si no me responde, aquí va a pasar algo, entonces como que Dios vino y actuó. Y ese no es Dios. Son las imágenes que nosotros hacemos, que nosotros creemos, y por eso a veces nos tiramos y gritamos, Dios, ¿qué vas a hacer? Pero muchas veces el problema no está en Dios, el problema está ¿en dónde? En mi corazón, que no quiere aceptar la voluntad de Dios. Ahora comenzó, les compartía algo, que está en Juan, si me acompañan allí un momento, en Juan capítulo 11. Juan capítulo número 11. Para nosotros es fácil decir a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan.
Ah, bien, ¿cierto? Pero nosotros relacionamos eso, si somos sinceros, es a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es que todo me va a salir bien. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Y hay cosas que no van a salir tan bien. Y nos están ayudando y nos están haciendo mucho bien, ¿sí o no? Nos están haciendo muchísimo bien en nuestro corazón. Y está en el verso número 4, porque vemos que al Señor Jesús le ha sido notificado, se le ha enviado a avisar que Lázaro, al que ama, está enfermo, ¿cierto? Y ha llegado eso a oídos del Señor Jesús. Y tal vez nosotros en medio de las oraciones han muchas situaciones de las que nosotros vivimos las hemos puesto en las manos de ¿quién? En las manos del Señor. Pero como nosotros tenemos como un concepto raro de qué es poner las cosas en las manos de Dios, porque uno cree que poner las cosas en las manos de Dios es que Dios va a hacer lo que yo le dije. Y cuando no sucede lo que yo le dije, entonces entro en disgusto, en desconfianza y en decaimiento dentro de ¿quién? Dentro de mi corazón. Porque nosotros somos muy miopes. Nosotros escasitamente vemos lo que tenemos al frente. Pero el Señor sabe todo lo que hay hacia dónde. Hacia el futuro. Y de cuántas cosas Dios puede estarnos guardando. Simplemente que nosotros tenemos la costumbre de todo resolverlo con enojo. El enojo es el camino fácil del ser humano para resolver las situaciones. Lo que no me sale, me enojo, me disgusto. Pero no es el camino dispuesto ¿por quién? Por el Señor. Se le avisó a Jesús: el que amas está enfermo. Y miren la respuesta de Jesús en el verso número 4. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y es muy bonito, ¿cierto? Porque si nosotros lo vemos con los ojos naturales, entonces seguimos con la mirada puesta en el enfermo y no en Dios. Cuando el Señor les mandó la respuesta, dijo: esta no es una situación para poner la mirada en el enfermo, esto es una situación para poner la mirada en Dios. ¿A dónde Dios los iba a poner a mirar con esa situación? A Él, ¿cierto? Esa situación de escasez no es para muerte, sino para la gloria de ¿quién? Esa situación de enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de ¿quién? Ese tropiezo no es para muerte, sino para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Entonces, si uno escucha esas palabras de los labios de Jesús, uno sale y espera que todo cambie ya. Pues si Jesús dijo que no era para muerte, entonces lo que esperamos es que Lázaro mejore. Y es que aunque Jesús dijo esas palabras, Lázaro empeoró. A tal punto que el enfermo murió. Pero no olvidemos, ¿cuál era el propósito del Señor? Quitar la mirada del enfermo y ponerla ¿en quién? En el Señor. Porque nosotros tenemos demasiado la mirada puesta en las circunstancias. Y leemos los versículos donde dice el Señor que no nos afanemos por qué comeremos o por qué vestiremos, ¿cierto? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas, ¿cierto? Pero mírelo nuevamente lo que es un versículo sin luz del Señor. Lo leo, lo recito, pero después estoy afanado por toda clase de cosas menos por confiar ¿en quién? El Señor. Estoy afanado por qué voy a comer, por qué voy a vestir, qué voy a hacer. Pero ¿dónde está la confianza puesta en quién? En el Señor, que es hacia donde Dios nos está ¿qué? Muchas veces Dios nos deja las manos vacías para llenar nuestro corazón con todo lo que Él es. Lázaro murió. El problema no mejoró, el problema ¿qué? Empeoró. Pero Dios tenía un propósito con eso.
El propósito era abrir los ojos para que ellos lo vieran a Él como la mayor realidad por encima de las circunstancias. Todas las demás cosas pasan. Aún Jesús vino y empieza a hablarle cosas profundas de quién es Él a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí o no? Pero el problema es muy difícil escuchar a Dios con el ojo en el muerto. Muy difícil escuchar a Dios. Porque ella le dijo, sí, yo sé que todos resucitarán, pero vea, Lázaro se murió hace 4 días. Hiede. ¿Sí o no? ¿Cuál era el propósito de Dios? Quiten la mirada del muerto. Pongan la mirada en quién. Pongan la mirada en el Creador, porque esto era para la gloria de quién. Para la gloria de Dios. Nosotros la mayor parte del tiempo solamente miramos el problema y muchas veces nos perdemos de vista que todo fue en un escenario preparado por Dios para que lo veamos a Él. Y estamos hablando de un pueblo que esté buscando a Dios. Porque si ese pueblo no está buscando a Dios, ni su deseo es encontrarse con Dios, ni su deseo genuino es realmente que la voluntad de Dios sea establecida en su corazón, pues va a terminar siendo una palabra ofensiva para su corazón. Porque ciertamente lo que quería el Señor era acercarse a Marta y a María y a sus corazones de una manera que ellos no lo conocían. Y ese escenario estaba dispuesto, era para una revelación incomparable de quién era el Señor. ¿Cuánto le costó al Señor levantar a Lázaro? ¿Sudó el Señor Jesús levantando a Lázaro? ¿Terminó de cama después de haber levantado a Lázaro? No. Al Señor le bastó decir, Lázaro, ven fuera. Y alguien decía que el Señor tuvo que ser muy específico, porque hay tanto poder en Dios, que si Jesús no hubiera dicho, Lázaro, ven fuera, todos los muertos que habían enterrado en ese lugar se habían levantado a la orden de Dios. ¿Cierto? Entonces Dios no tiene problema para dar una orden y cambiar cualquier situación en nuestras vidas. El asunto es que aunque Dios dé la orden, si no quitamos la mirada del muerto para ponerla en Dios, entonces vamos a seguir con el mismo corazón y con una vida rodeada de asuntos sobrenaturales. Porque más adelante vemos el escenario. Lázaro está sentado a la mesa, como siempre. Dios lo resucitó, pero el corazón de Lázaro sigue todavía como impávido frente al Señor. Marta sigue con sus afanes. Pero mire lo hermoso del que va teniendo luz. Antes, María estaba a los pies del Señor escuchando al Maestro. Y después de la resurrección de Lázaro, María está a los pies del Maestro derramando un perfume de alabastro, ungiendo el cuerpo. Mire lo diferente, la revelación lleva a una mayor humillación de nuestro corazón delante de ¿quién? Delante del Señor. Porque ahí no se trataba de ver a Lázaro, porque ese Lázaro resucitado se iba a volver a morir. Y cuando se murió, se acabó la gracia de la resurrección de Lázaro, cuando se volvió a morir. Pero mis amados, lo que Dios es, no dejará de ser por toda la eternidad. Y era con lo que Dios quería. Por eso esto no es para muerte, sino para la gloria de ¿quién? Lo que tú y yo vivimos no es para muerte, es para que lo veamos a Él. Para que ya no sea una historia más en nuestras vidas. Porque se ha vuelto, para los creyentes, Jesús se ha vuelto el Jesús de la historia. Pero no de la historia de su vida, sino el Jesús de la historia de los seres humanos. Y no, Jesús tiene que ser aquel que ha cambiado la historia de mi vida, que ha cambiado todo mi caminar. Efesios capítulo número 3, verso 20 y 21. Efesios 3,
verso 20 y 21. Mire lo hermoso que dice acá. Y aquel que es poderoso, ¿quién es ese? Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿cierto? Y nuevamente, no olvidemos que todos necesitamos mirarlo es conectados al corazón de Dios. Porque no olvidemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho, pero si esas peticiones son conforme a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Y dice acá que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros? Su Espíritu. Es el poder que obra en nosotros y el poder que mora en ¿quién? Que mora en nosotros. Dice: a Él sea la gloria, verso 21, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos, ¿qué? Y por todos los siglos, amén. Y mire lo hermoso, el Señor está diciendo, mire, el Espíritu que se movía sobre las aguas allá en Génesis, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo Espíritu que mora dentro de ti. Y es el mismo Espíritu que te capacita para que puedas entender cada día más quién es Dios. Es el Espíritu de Dios el que va abriendo todo ese mundo de ¿quién? De revelación. Porque necesitamos poder entender con todo el corazón la importancia de ser morada del Espíritu. La importancia de ser morada del Espíritu. Lo que Él es habitando en medio de nosotros. Mire lo hermoso. Dios conocía la dificultad que el ser humano tenía. Porque aún un ser creado en perfección, como Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos en sí mismos no tenían la capacidad para permanecer fieles ¿a quién? Al Señor. Ellos en sí mismos y creados en perfección. Ahora, si un ser creado en perfección no tenía la capacidad para permanecer fiel al Señor, ahora mucho menos nosotros, que fuimos creados o nacimos sujetos a una naturaleza que pecaminosa. De manera que nos damos cuenta de una manera especial que Dios haya hecho que nuestras vidas sean morada del Espíritu, nos ha llevado a entender que el Señor fue propicio a nuestra fragilidad. Él sabía que nosotros no podíamos por nosotros mismos, de manera que puso dentro de nosotros todo lo que nosotros necesitábamos. ¿A través de quién? A través de su Espíritu. Vaya conmigo por favor entonces a segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, 15 al 17. ¿Y por qué necesitamos el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es el que ilumina las Escrituras para que nosotros podamos ver la verdad de Dios. Y conociendo la verdad de Dios podamos separarnos de todo aquello que es el error o de todo aquello que nos aleja del Señor. El Espíritu de Dios trae iluminación a nuestras vidas. Y no olvidemos, hay cosas que están veladas, pero el Espíritu de Dios es el que empieza a traer luz. ¿Cuánto habían escudriñado la Escritura aquellos que iban camino a Emaús? Y dice la palabra de Dios que Jesús les abrió las Escrituras para que ellos vieran todo lo que las Escrituras decían acerca de ¿quién? Acerca de Él. Sin la iluminación del Espíritu de Dios vamos a estar buscando otros tipos de tesoros en la palabra de ¿quién? En la palabra del Señor. Les abrió las Escrituras. Y mire lo hermoso, cuando el Señor nos abre las Escrituras, no solamente nos abre las Escrituras para que veamos quién es Él, sino que prepara nuestro corazón para revelarse a nuestras vidas. Les abrió las Escrituras y más adelante cuando llegaron al final del camino dice la Escritura que se dejó ver de quién, que se dejó ver de ellos, que se dejó ver de ellos. Segunda de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para
salvación, ¿cierto? No olvidemos que ahí Pedro está hablando acerca de cómo se ha hablado y se ha hablado de la venida del Señor y cómo muchos están diciendo, pero llevan mucho tiempo con lo mismo. Y él dice, si el Señor no ha venido es porque su paciencia está obrando para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Las otras se refiere a todas las otras escrituras que no escribió Pablo, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué vemos ahí? Sin la iluminación del Espíritu nosotros torceríamos las Escrituras. Las llevaríamos a otra ¿qué? A otra dimensión, ¿cierto? Es más, mire que sin la iluminación del Espíritu nosotros nos volvemos aún sesgados en el uso de la palabra de Dios. Ayer Juan Camilo Mateos, que compartía la palabra en la alabanza, nos compartía de esto. Porque aún aquellos que conocían la ley, ¿sí?, cuando la iban a aplicar, no a todos se la aplicaban de la misma manera. Y nosotros vemos lo mismo en nuestras vidas diarias. Que si no es con la luz de Dios, nosotros, para aplicarle la ley a uno de afuera, somos duros. Pero aplique esa misma ley a sus hijos y verá que ahí sí el corazón nuestro, ahí sí, para afuera con dureza, ¿sí o no? ¿Qué hacer con todos los malos afuera? ¿Sí o no? Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué hacer con todos los malos afuera? ¿Oramos que caiga fuego del cielo y los mate a todos? ¿Cierto? Porque a veces pensamos que esa sería la forma de erradicar la maldad, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si el Señor le dice, bueno, pero entre la lista de los malos de afuera, de los que caería fuego y los mataría a todos, está tu hijo? ¿Seguirías firme en la misma posición? ¿Seguirías pidiendo lo mismo? Entonces ahí donde nos damos cuenta que aplicamos la palabra no de acuerdo a la luz, sino de acuerdo a la conveniencia, a los afectos. Y eso es lo que hace cuando no hay revelación, sino cuando hay legalismo en nuestro corazón. Aplicamos la palabra a nuestra ¿qué? A nuestra conveniencia. Y ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es alumbrarnos de una manera ¿qué? Especial. Porque mire lo hermoso de eso. Él nos compartía ayer el pasaje acerca de cuando vinieron a apedrear ¿a quién? A la mujer pecadora. Y que la ley decía que trajeran tanto al varón como a la mujer que habían sido hallados pecando, y solamente trajeron ¿a quién? Aplicaron sesgada la ley. ¿Por qué no se la aplicaron al varón y no lo trajeron también a dónde? Ahí. Pero mire, pero aún, fíjese que la palabra de Dios aplicada solamente a la conciencia, sin revelación, endurece el corazón. Porque dice que aquellos hombres acusados por su conciencia soltaron las ¿qué? ¿Sí o no? Pero si la revelación hubiera tocado el corazón, como decía Camilo ayer, le hubieran dicho a la mujer pecadora, denos espacio al ladito suyo. O sea, nuestro ladito es aquí, donde el Señor nos perdone, porque estamos en la misma ¿qué? Pero muchas veces la palabra solamente aplicada a la conciencia hace que nosotros soltemos la piedra, pero nos vamos del lado de Jesús. Y la respuesta solamente la tiene ¿quién? No es soltar e irme, es soltar y humillarme. Humillarme delante de Dios, humillarme delante de su presencia, humillarme delante del corazón del Señor. Veamos un momento entonces, por favor, Apocalipsis, capítulo número 12, verso 11. Porque mis amados, la bondad de Dios nos ha provisto la victoria por medio de su obra. La bondad de Dios
nos ha provisto la victoria por medio de su obra, ¿cierto? A nosotros, el Evangelio, de una manera muy especial, nos ha sido expuesto por Dios a través de toda su palabra. Pero el Evangelio, mis amados, no es algo que necesiten solamente los perdidos. El Evangelio es algo que necesitamos todos los días los salvos. Todos los días. Lo que Cristo hizo para rescatarnos es algo que nosotros necesitamos todos los días de nuestra vida en nuestro peregrinar sobre esta tierra. Por eso no podemos quitar la mirada de tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El libro de Apocalipsis es un libro muy especial, porque el libro de Apocalipsis usted lo puede leer con dos perspectivas. Una, la de quedar aterrado de todo lo que va a acontecer y de todo lo que viene, cuando la justa ira de Dios se manifieste sobre toda la tierra. O la otra perspectiva, que es con la que uno ve que el Señor la trajo realmente para su iglesia, es que uno de los libros en la Biblia que mayor consuelo trae al corazón es el libro de Apocalipsis. Porque en medio de todo eso siempre estamos viendo al Señor al control de todo. Se manifestó la bestia, se manifestó el falso profeta, se manifestó el anticristo, y Dios sigue en su trono y nada se ha descompuesto en el trono de ¿quién? En todo el libro de Apocalipsis, de comienzo a final, vemos al Señor como el Dios que siempre ha gobernado y que siempre ha tenido autoridad sobre ¿quién? ¿Cierto? Si le pedimos al Señor, déjanos ver a Jesús cómo está en este momento, que en la tierra hay caos, que en la tierra hay desorden, que esta semana que mostraban un especial de cómo ha sido la guerra en Ucrania y todos los muertos y toda la cosa que ha acontecido, y uno dice, Dios mío, pero con todo y eso, mis amados, Dios sigue al gobierno de todo, y Dios tiene el control absoluto de todas las que, de todas las cosas, y eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Por eso en el verso número 12 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y me parece muy profundo lo que aparece aquí, pero muy profundo porque está hablando de todo lo que Dios ha provisto para nuestro peregrinar como creyentes, para nuestro peregrinar como cristianos. Porque empieza diciendo, le han vencido por la sangre del ¿qué? Por la sangre del Cordero. Y no olvidemos, los asuntos de Dios sin revelación hace que nosotros volvamos un amuleto las cosas de Dios y las saquemos aún de contexto, ¿cierto? Porque aunque aquí dice de una manera especial, le han vencido por medio de la sangre del Cordero, está hablando de la obra completa, total e incomparable hecha por Jesús en la cruz del Calvario, ¿cierto? Pero como se asumió la sangre de Cristo como un amuleto, ¿cierto? Entonces cubrimos con la sangre de Cristo la licuadora, cubrimos con la sangre de Cristo el carro, cubrimos con la sangre de Cristo la bicicleta, cubrimos con la sangre de Cristo una cantidad de cosas, ¿sí o no? Pero todo eso lo hacemos nuevamente, ¿ya va entendiendo qué es letra? Letra es cuando cogemos todo eso y lo aplicamos así, sin entendimiento y sin luz. Porque ciertamente la obra de Cristo fue para redimir seres humanos, para que podamos estar delante de la presencia de ¿quién? De la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros no hicimos nada para ser perdonados. El perdón salió del corazón de ¿quién? Del corazón de Dios. Y su gracia nos alcanzó. Y fuimos lavados, limpiados, perdonados y justificados delante de ¿quién? Delante de Dios, por todo lo que Jesús hizo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, por todo lo que Él hizo. Pero el cristiano
Ha recibido eso, pero sigue teniendo luchas dentro de su corazón. No olvidemos que seguimos teniendo un enemigo, ¿cierto? Un enemigo que la palabra de Dios dice, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Bajo la influencia de quién? Bajo la influencia del maligno, ¿cierto? No olvidemos, ¿qué es lo que siempre ofrece el maligno? Un mundo de mentiras. La Escritura dice, él es padre de ¿qué? Padre de mentira. Él es padre de mentira. Y si nosotros miramos, hoy en día la mentira afuera ha crecido de una manera tremenda. Y vemos que detrás de todo eso está ese mover que no viene de parte de Dios. Porque vemos que todo gira afuera, en el mundo, ¿cierto? Es en torno a que el ser humano es el centro. ¿Sí o no? A que usted haga lo que quiere, a que usted viva como quiera, a que viva para sus logros, para sus sueños, y se ha vuelto todo centrado ¿en quién? En el ser humano. Mire, ¿usted ha escuchado la palabra cultura? Si usted la busca un poquito, ¿sí? La palabra cultura viene de dos palabras. Uno, culto, de la palabra culto, ¿sí o no? Y la otra palabra es la acción que procede de ese culto. La terminación ura es una acción a lo que antecede. De manera que la cultura es el fruto de aquello a lo que se le rinde ¿qué? Culto, es la forma en cómo una sociedad va aprendiendo ¿a qué? A vivir. Y si nosotros miramos hoy el ser humano, ¿a qué le rinde culto? Al ser humano. Al ser humano, ¿sí o no? Pero fíjese que detrás de todo eso, nosotros tenemos una exposición tristemente muy descuidada. Porque nosotros somos prevenidos. Mire, si usted viene otra persona de otro lugar, ¿cierto? De otra posición religiosa o algo y le dice algo, usted frente a esa persona está ¿qué? Prevenido y está armado y bueno, tiene sus argumentos. Pero usted coge su celular y usted a su celular no le tiene peros a ninguna de las mentiras que está leyendo en su celular. A ninguna de las cosas que le están vendiendo por ahí le tiene peros, le tiene una credibilidad absoluta si no sepa ni de qué fuente qué. Ni de qué fuente viene. Si no es cierto, dígame cuántos remedios se hace en su salud que los copió en internet. ¿Cuántas bebidas se toma? ¿Cuántas cremas se hace? ¿Cuántas cosas se unta para disminuir las arrugas? Bueno, una cantidad de cosas y usted sutilmente está ahí expuesto y alimentándose y usted expone sin ninguna restricción su corazón a eso. Pero eso sutilmente lo va llevando hacia una vida de vanidad, lo va llevando hacia una vida de engaño, lo va llevando hacia un mundo que lo está alejando ¿de quién? Pero nos exponemos frente a la palabra con un mundo de restricciones. Qué bueno que nos expusiéramos a la palabra como nos exponemos al celular, ¿sí o no? Usted ni siquiera indaga si el remedio que se va a empezar a hacer es bueno o es malo, y no que empieza a hacérselo. Usted como quien dice, vea, la única forma es probando y se pone a hacer. Venga, ¿y por qué no se pone a probar lo que dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios hay tanta restricción para hacerlo y todas aquellas cosas como que nos damos tanta libertad para guiarnos en qué, en todo ese tipo de cosas, por hablar alguna de las áreas, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice de una manera muy especial que el enemigo no ha dejado de esparcir sus ¿qué? Sus mentiras. Pero nosotros no podemos obviar que tenemos una vieja naturaleza en nuestras vidas y que no podemos descuidarnos en ello. Mis amados, si nosotros queremos seguir teniendo control de la vieja naturaleza por nuestros propios medios, nos vamos a pegar unos porrazos impresionantes, ¿sí o no? Porque hoy es los cristianos, yo puedo para dejar de ver pornografía en el celular. Y yo puedo, si la única manera es humíllese delante del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Le han vencido por la sangre del ¿qué? Del Cordero. ¿Qué significa eso de que le han vencido por la sangre del Cordero? La Escritura dice en Hebreos
que por la sangre del Cordero tenemos libre acceso al lugar santísimo, para que nosotros podamos hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, para la oportuna ayuda. Dios nos va haciendo conscientes de qué cosas hay en nuestro corazón, a qué estamos inclinados. Hay muchas cosas que nosotros conscientemente sabemos a las que está inclinado nuestro corazón. Pero dice la Escritura, ¿por medio de qué le han vencido? Entonces, como cogimos eso fue como un amuleto, entonces decimos, bueno, para yo no ver pornografía me cubro con la sangre de Cristo. Y sale a ver pornografía otra vez. ¿Porque ese amuleto para qué sirve? Para nada. Porque la sangre del Cordero significa que tú tienes acceso a la presencia de Dios. Y te das cuenta, no solamente para eso, para el asunto de Dios nos mandó a amarnos, pero muchas veces en la iglesia no nos amamos. Nos aguantamos, nos soportamos. Amamos el bien que los hermanos hacen, pero no amamos con el amor de Dios. Porque tan pronto el hermano me haga el feo, se me salió. Entonces nunca tuviste amor de Dios. Tuviste un aprecio por lo que el hermano hacía. Cuando el hermano dejó de hacerlo, se acabó el aprecio en tu corazón por el hermano. Pero te das cuenta de eso que hay en tu corazón y que la vieja naturaleza está tomando lugar. No podemos obviarlo. Por la sangre de Cristo, ¿a dónde tenemos acceso? Entonces, ¿qué es lo que significa? No es me cubro con la sangre y salgo a pecar, no. Significa que yo puedo entrar por esa sangre y humillarme delante de Dios y empezar a rogar en la presencia de Dios. Señor, está tomando lugar en mi corazón este deseo, Señor. Se me está haciendo fuerte este deseo de laxivia. Señor, se me está haciendo fuerte esta ambición por el dinero. Y empiezo por la sangre de Cristo que me dio un acceso a la presencia de Dios, a humillar mi corazón delante de la presencia de Dios. Es que a la iglesia se le olvidó el camino de humillarse delante de Dios. Se nos olvidó el camino de humillarnos delante de Dios y queremos hacerlo todo simplemente con amuletos. Con amuletos. Y es humillarnos delante del Señor. Señor, esto está golpeando mi corazón. Señor, esto se está entronando. Es que yo ya veo a aquella persona, Señor, y se me rebota todo. Mi amado, eso no va a cambiar sino humillándose delante de quién. Humillándose, entrando allá y humillando su corazón, diciéndole: Señor, solamente tú tienes el poder de librarme, Señor. Yo por mí mismo no voy a poder cambiar esto. Yo por mí mismo no voy a poder ver a esa persona con otros ojos. Yo por mí mismo no voy a poder actuar diferente. Por la sangre de Cristo vencieron. ¿Ya entiende? Que no es hacer de la sangre un amuleto, sino es entender lo que la sangre me ha dado como acceso para venir a buscar la ayuda de Dios, el oportuno socorro, de que Dios sea propicio a esa lucha que yo tengo, a este miedo que yo tengo. Por eso la palabra de Dios dice: en mi angustia, ¿qué hizo David? ¿Se cubrió con la sangre de Cristo? En su temor, ¿qué hizo? ¿Se cubrió con la sangre de Cristo? No, entendió que tenía un acceso a humillarse delante de Dios, a humillarse en su pecado. ¿Qué hizo? Entró a la presencia de Dios, porque Dios es el único que nos puede fortalecer para que no sigamos el mismo camino y la misma dirección, ¿cierto? Le han vencido, y ahí está hablando de todo. Si coge ahí el versículo 10, estamos en el 12, ¿cierto? 12, 11. Pero pase ahí adelantico un versículo más adelante, al 16. Al 16. 12, 16. Mira lo que dice la Escritura. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? Y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿cierto? Y cuando nosotros miramos esto, ¿cierto? Habla de una mujer. No vamos a ahondar mucho en esto, pero volvámonos simplemente a unas promesas. Génesis 3:15, el Señor
hace visible ante el hombre la promesa de un Salvador, ¿cierto? Y allí el Señor habla de una simiente, que la simiente de la mujer, ¿cierto? Un descendiente de la mujer sería el que destruiría la simiente del pecado, que es la simiente de la serpiente. Después vemos por allá en Génesis 22 cómo el Señor le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y en tu simiente. Y como en el libro de Gálatas se explica cuál es esa simiente, ¿cierto? Porque Dios, cuando le hizo la promesa a Abraham, no dijo y a las simientes, sino a la simiente, la cual es solo una, y es Cristo. Y es Cristo, ¿cierto? De manera que cuando estaba hablando de esa mujer, está hablando de aquel descendiente que iba a ¿qué? Que iba a venir. Cuando el diablo sabía que le quedaba poco tiempo, ¿a quién quería perseguir? Como dice ahí en el último versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia ¿de quién? De la descendencia de ella, ¿cierto? ¿Y cuál es toda esa descendencia? Nosotros, los que hemos sido ¿qué? Salvados. ¿Por la gracia de quién? Por la gracia de el Señor, ¿sí o no? Entonces se vino a hacer guerra, pero la única forma de nosotros vencer es ¿cómo? Por la sangre de quién. Y lo que la sangre del Cordero me ha dado la posibilidad es de entrar y humillarme. La palabra de Dios dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, para que Él los levante cuando sea tiempo, cuando Él ha hecho una obra, cuando Él ha tratado de una manera especial con nuestros corazones. Y lo segundo que dice ahí, vuelva al versículo número 10, le han vencido por la sangre del Cordero. Pero después dice: y de la palabra del testimonio de ¿quién? Del testimonio de ellos. Y esto es muy bonito, ¿sí? Porque ahí no está hablando de simplemente que ellos hubieran salido a hacer un anuncio o un recital de versículos. Ahí está hablando de cómo sus vidas son un testimonio de cómo la palabra de Dios ha obrado en ellos. Eso era lo que estaba sucediendo. De manera que ellos creyeron a todo lo que había sido provisto por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Y nosotros necesitamos creer a lo que Dios ha provisto de una manera muy especial. Dios, mis amados, Dios preserva a su pueblo para que su pueblo pueda perseverar. Es Dios el que guarda a su pueblo para que su pueblo pueda seguir adelante, lo preserva, lo guarda, ¿cierto? No fue la valentía de José lo que lo guardó, fue el poder de Dios el que lo guardó. José entendió que a dónde tenía que refugiarse. Si no se refugiaba en Dios, hubiera terminado en los brazos de la mujer de Potifar. No terminó en los brazos de ella, no por ser fuerte y valiente, porque corrió a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios recibió la fortaleza que necesitaba, ¿cierto? Por eso esto no es un asunto de aquí quién es el más fuerte, quién es el más capaz, no. Aquí es un asunto, mis amados, de que todos nos humillemos delante del Señor. Cada uno con sus situaciones particulares, porque todos somos diferentes. Dios, por eso no nos llama a la iglesia a poner generalidades. Dios trae su palabra, pero nos va trayendo a cada uno a una relación que personal y directa con ¿quién? Personal y directa con Él. Porque no podemos olvidar de esto en lo que ha pasado, y por eso tenemos que creer en Dios, pero también creerle a Dios, mis amados. El pueblo de Dios es por elección de Dios, tanto el pueblo de Israel como la iglesia. Mis amados, y han pasado imperios y han desaparecido. Vino el imperio babilónico, desapareció. El griego desapareció, los medos y los persas desaparecieron, el imperio romano desapareció.
Han pasado guerras, han pasado catástrofes naturales. Todo lo que ha pasado, muchas cosas han desaparecido y la iglesia de Dios permanece. Porque el que la preserva es el que hace que persevere. Y desaparecerá el reino injusto de los hombres, aparecerá el reino justo de Dios cuando venga el milenio, y la iglesia seguirá ¿qué? Permaneciendo. Y todo eso nos da convicciones, porque no necesitamos salir llenos de cosas emocionales de un culto, necesitamos salir llenos de convicciones que el Espíritu de Dios traiga. Porque lo emocional de un culto se desaparece cuando se está almorzando después de las 12. Todo lo que se emocionó en el culto se le desvanece en el almuerzo. Pero mis amados, las convicciones del Espíritu van a permanecer para siempre. No se van a ¿qué? No se van a desvanecer. Y por último ahí dice, para que terminemos por esta mañana, dice el versículo: y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y mire lo hermoso. El camino de la obra de Cristo nos lleva de una manera muy especial a encontrar cuál es el verdadero amor de nuestras vidas. Porque dice ahí la Escritura, aunque Dios dice que nos amemos a nosotros mismos, dice la palabra, ¿cierto? Y que amemos al prójimo como nos amamos ¿a quién? A nosotros mismos, ¿cierto? Pero ese amor a nosotros mismos y ese amor al prójimo tiene que ser consecuencia de que Dios sea la fuente de amor de nuestro corazón. Mire, nosotros realmente como padres no aprenderemos a amar a nuestros hijos hasta que no aprendamos a amar a Dios. Porque el amor de Dios es el que provee el verdadero amor para amar a los hijos. El amor de Dios es el que provee el verdadero amor para amarnos como esposos. El amor de Dios es el que provee el verdadero amor para amarnos como ¿qué? Para amarnos como iglesia, ¿sí o no? Porque el amor de Dios es el que desarma nuestros corazones. Uno de los animales más peligrosos que hay, o por la forma que tiene, es el puercoespín, ¿sí o no? El puercoespín, por donde usted lo vaya a tocar, es ¿qué? Es peligroso. Y por donde usted lo toque, le va a pegar su chuzoncito, porque toda su piel son espinas. Pero es bien particular que en tiempo de invierno los puercoespines, ¿sí?, ponen sus espinas contra su cuerpo para poder unirse a otro puercoespín, para poderse calentar mutuamente y no morir en el invierno. ¿Sí o no? Entonces la única manera, mis amados, de que nosotros realmente no seamos el centro, porque la palabra de Dios dice: si alguno quiere venir en pos de mí y no me ama más que a su padre, que a su madre, que a sus hijos, y más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El entender la obra de Cristo, mis amados, va a producir un resultado. Al ser que más voy a amar es a Dios. Eso va a producir un resultado. La luz de esa obra en el corazón. Ahí lo dice en esos 3 versículos. Vencieron por la sangre del Cordero. O sea, todo el tiempo, tanto para la salvación como para vivir, no confiaron en sí mismos, sino confiaron en todo lo que Cristo había provisto. Sus vidas se convirtieron en un testimonio de lo que Cristo había hecho. Y cuando sus vidas se convirtieron en un testimonio de lo que Cristo había hecho, el mayor amor y pasión de sus corazones era el Señor. Era el Señor. Y esa es la iglesia que Dios está formando en este tiempo, mis amados. Por eso Dios ha provisto la victoria por medio de su obra, para que nosotros podamos vencer la carne, no por nuestras fuerzas, sino por nuestra humillación delante del Señor. Cualquiera sea tu situación, miedo, angustia, rabia, enojo, laxivia, pecado, lo que sea, mis amados, tenemos un acceso para humillar nuestro corazón delante de Dios.
Y allí humillados delante de Dios, Dios con su poder es el que va a producir la libertad. Alguien dijo lo siguiente: la paga del pecado es muerte. Pero mire lo tremendo de esto. Jesús con su muerte le quitó el poder a la muerte. La muerte de Jesús le dio muerte a la muerte. Por eso la victoria está en lo que Cristo ha hecho. Y es lo que necesitamos que sea impartido a nuestras vidas y a nuestros corazones. No necesitamos ser más creyentes caminando en nuestras fuerzas. Necesitamos ser creyentes dependiendo de Dios. El poder de Dios va a tratar con nosotros, pero nos va a sostener, nos va a sustentar, va a quebrar las fortalezas, pero nos va a impregnar de la vida que hay en su corazón y en su presencia. Y ellos vencieron por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estuvieron dispuestos a morir a lo que fuera, pero no a morir al tesoro que ahora había surgido en sus corazones. Vamos a orar en